por cuestiones prácticas, he retitulado para que podamos vivirlos de acuerdo a la realidad que estamos nosotros presentes en la comunidad Nueva Alianza. Vamos con el capítulo número 1, o en este caso el capítulo número 15 de esta formación que hemos estado llevando de una iglesia con propósito. La música en las asambleas de oración. Aunque hoy fue una asamblea distinta en cuanto a la parte de la intronización de la palabra, ciertamente tuvimos música, ¿verdad? Y yo creo que todos ustedes han tenido la experiencia de esta música como un elemento que ayuda en las asambleas de oración. ¿Puedes dar la siguiente? Pero, bueno, ¿qué es en sí la música? Fíjense. La música como tal, al igual que cualquier idioma, es un lenguaje. Y es un lenguaje, y como todo lenguaje, pues tiene ciertas características, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la música tiene la melodía, la armonía, el ritmo, diferente timbre, intensidad, volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, al igual que un lenguaje, transmite un mensaje. Por ejemplo, de los cantos, todos los cantos que hicimos ahorita, ¿todos de qué hablaban? De la palabra de Dios. Jesús palabra. Jesús palabra. Todos los cantos que seleccionó Pepe tenían ese mensaje central. Entonces la música lleva un mensaje. De ahí que también la música de nuestras asambleas de oración nos tienen que ayudar a ello, a que el mensaje se transmita. Y la música tiene la capacidad sorprendente de atravesar barreras intelectuales y de llevar este mensaje directamente al corazón. Nos hace generar ciertas sensaciones, emociones y algunas sensaciones también palpables en cuanto a la cuestión física. No sé ustedes, pero por ejemplo a mí me pasa que luego, por ejemplo, hace poco tiempo, confesarlo, me refiero a poco tiempo, no sé, unos 10 años para acá, si consideran que tengo 37, entonces es poco tiempo. Hace poco tiempo empecé a disfrutar la música de manera distinta. ¿En qué sentido? Hasta antes me parecían aburridos conciertos de música instrumental. Y después empecé a disfrutarlos. Y cuando la música es muy bien tocada, no sé ustedes, pero a mí me pasa que se me enchina la piel. O sea, me produce este efecto porque me inspira, ¿no? Cierta placer en ese sentido. Y actualmente, fíjense que la música es una influencia tan grande en el mundo, especialmente con los jóvenes, que es capaz de atraer masas. ¿Por qué creen que los conciertos siempre están llenos? Pero lamentablemente, la música que escuchamos hoy, pues no siempre tiene el mensaje adecuado. Les voy a pedir, vamos a hacer una práctica ahorita. Les voy a pedir a todos que me ayuden. Van a cerrar todos sus ojos y les voy a poner diferentes sonidos, en este caso música de diferente tipo, y conforme la vayan escuchando, les voy a pedir por favor que vayan diciendo en voz alta qué sensación, qué emoción les genera esa música. ¿Se entendió? En voz alta vamos diciendo todos así, no, pues me genera esto, me genera, van diciendo en voz alta qué sensación les genera la música. Entonces les voy a pedir por favor cierren sus ojos para que esta experiencia sea todavía más inmersiva y sean solo nuestros oídos los que puedan percibir el mensaje. Ahí van. Denme un segundo. Les voy a pedir por favor aquí a mis técnicos de audio que me ayuden, porque creo que no se está escuchando. Solo era una melodía. Solo era melodía. Una que tenían que escuchar, pero en realidad solo era, la mayoría eran melodías. Y cada una fue capaz de transmitir un mensaje.
diferente. De ahí que entonces la música en las asambleas en la iglesia produzca también un mensaje diferente, ¿verdad? Si se utiliza o se emplea de manera adecuada. En la iglesia se debe de tocar y cantar música excelsa y majestuosa, música santa. ¿Por qué? Porque a quien le tocamos es santo, es Dios. Entonces la música que yo toque no puede ser cualquiera. No puedo utilizar música del mundo e introducirla en la iglesia, por más bonita que esté. Porque cada música fue creada con un propósito, ¿verdad? Entonces, la música que es inspirada por Dios para las asambleas, para la iglesia, para la ejecución de estos encuentros santos, tiene que ser santa. Dice, fíjense, el Papa Pablo VI, en la Constitución, precisamente después del Concilio Vaticano II, dijo esto: foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que los ejercicios piadosos y sagrados, todo lo que hacemos para el ejercicio de nuestra fe, y en las mismas acciones litúrgicas en la misa, de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen ¿qué? Las voces de los... Las voces, más que el instrumento que tiene que escucharse. La voz. De ahí por qué en las asambleas también les ponemos el canto, hermanos. Porque lo que tiene que acompañar la asamblea es tu voz. Eres tú cantándole a Dios. Así no hubiera músico, no hay problema. Tenemos voces. Y con eso, basta. Es así, fíjense. De igual manera, así como la salvación nos la otorga Dios a través de Jesucristo, de la misma manera, Dios inspira por medio del Espíritu Santo la música, en este caso la música propia para los actos litúrgicos y piadosos. ¿Para qué? Para que sea nuestro culto agradable. Es Dios mismo quien a través del Espíritu Santo inspira a quienes han creado, escrito, tanto la letra como la música que la acompaña. Porque no sería lo mismo que yo cantara un canto al Espíritu. A lo mejor, si yo lo canto con una melodía, me va a llevar a la contemplación. Si yo lo canto con otra melodía, aún y cuando sigue siendo el Espíritu, me va a llevar, a lo mejor, no es lo mismo Espíritu Santo, ven, ven, que algún otro canto de el Espíritu de Dios está en y si ven, cambia el ritmo. Entonces me genera otro ritmo. O de manda el fuego, Señor, manda. Y todos son del Espíritu, pero cada uno tiene un efecto distinto. De ahí que también la música que acompaña a nuestras asambleas de oración tiene un propósito específico. La dignidad y el valor de la música sagrada serán tanto mayores cuanto más se acerquen al acto supremo del culto cristiano. ¿Cuál es el acto supremo? La adoración. O sea, reconocer quién está ahí. Más santo será nuestro canto cuando yo lo haga de esa manera. No solamente por cantar. De nada me sirve repetir solo palabras si en mi corazón no está el reconocer a quién está o a quién va dirigido el canto. ¿A qué sigue, por favor? De esta manera, hermanos, la música instrumental o los cantos que nosotros realizamos o acompañamos en nuestras asambleas de oración no deben de sustituir el canto o la voz de los fieles, porque Dios quiere el fruto de los labios que confiesan su nombre. Lo que nosotros conocemos como la oración en lenguas. Eso es lo más importante.
Dejar que el Espíritu ore a través de mí, porque es el propio Espíritu. Mi espíritu, ese espíritu que Dios ha infundido, el que va a hablarle, el que va a alabarle. Más que el canto, por eso decía, no importa, si no hubiera ministerio, no importa, hermanos, tenemos voz. Y eso hará que resuene y llegue como adoración delante de Dios. Lo más importante es esto, el canto que viene inspirado por el propio Espíritu. La adoración genuina es en el corazón auténtica donde mora el Espíritu de Dios. Cantar es con la voz y salmodiar es hacer melodía esa voz. Recordemos que el canto, este canto que hacemos en el Espíritu, debe de ir siempre acompañado en función de la oración y no es al revés. No es, ay, déjenme ver qué canto sigue para ver. No. De ahí también la importancia del diálogo y de como acuerdo que no existe como de manera explícita, pero sí la importancia de esta unión espiritual entre el ministerio y el director de asamblea. Porque es el ministerio quien acompaña al director y no al revés. El director ha preparado, ha orado, ha pedido la gracia del Espíritu para llevar al pueblo al encuentro con Dios. El ministerio solo acompaña. Pero más que el director, ¿quién es el principal orador? Señor. El Espíritu Santo. El Espíritu en cada uno de nosotros. Esa es la música predilecta para Dios, la oración de tus labios, la manera en la que tú entregas esto que hay en el corazón. Y a través de esto quiero invitarles a eso, a que en cada asamblea no te limites, hermanos. ¿Recuerdan quién estuvo la última vez cuando hicimos el cierre de precisamente la formación del camino de Emaús? ¿Recuerdan esa sensación de la oración en el Espíritu? Y cómo el Espíritu fluyó y oramos, y la verdad fue una oración fabulosa, porque yo escuché a muchos hermanos que no había escuchado orar en lenguas, y sucedió este mismo efecto que les digo que me produce la música instrumental. Y yo empecé a enchinarme, o sea, toda la piel se me enchinó, porque yo experimentaba, aunque no entendía con voz legible, yo experimentaba la emoción que ustedes transmitían con su oración en lenguas. Y entonces se vuelve ofrenda agradable. Entonces, ¿cómo deben de ser la música de nuestras asambleas de oración? Guiada siempre Por el Espíritu. por el Espíritu. Eso es lo más importante, que sea el Espíritu que ore en mí y yo darle libertad para que así suceda. ¿Amén? Amén. Muy bien. Siguiente capítulo. Saray, antes te interrumpo, ya sabes que me encanta interrumpir. Fíjate que yo nada más complemento lo que estás diciendo. Es bien importante lo que estás diciendo, porque algunos hermanos quizá aquí, que bueno, yo ahorita me voy a la liturgia, no se animan a cantar, van a decir, es que estoy desafinado. ¿Y al Señor tú crees que le importa que estés desafinado? Él no lo escucha así. Exactamente, yo creo que a veces es más agradable. ¿Por qué? Porque hace lo que estás diciendo, es del corazón, es la oración. Entonces, si a alguien le da pena cantar porque está desafinado, pues no es motivo ni razón. Y segundo, yo voy a la liturgia, que ojalá y nosotros estemos trasladando lo que el Señor nos regala en la comunidad allá en la misa, porque muchos no cantan. Muchos no cantan, y donde debemos de cantar más Y acompañar al coro y cantarlo en voz. Si me sale el canto, pues cántalo en voz alta. Y si de repente el músico de que está, en este caso en la Eucaristía, se tiene que quedar callado porque está siguiendo la comunión, pues acompáñalo tú. Amén. ¿Verdad? Yo creo que parte de la formación que nos ha proporcionado la vida comunitaria, seguramente a más de uno nos ha sucedido que en las misas entre semana difícilmente hay un coro acompañando durante la liturgia. Entonces, seguramente a más de uno nos ha tocado iniciar los cantos. Entonces es necesario que nos formemos también en el canto litúrgico, porque cada momento de la Eucaristía Y porque lleva no todos los cantos que cantamos, son por todos ejemplo, para los aquí, tiempos.
son litúrgicos, ¿eh? No todos los cantos son litúrgicos, sí se necesita una formación en ese sentido. Y igual, quería comentarles, cierto, a lo mejor yo no tengo una voz afinada, pues pídesela a Dios. No es pretexto, claro, puedes cantar, pero ¿qué crees? Que Dios también forma tu voz. ¿No la tienes? Pues pídele, Señor, dame una voz para cantarte. O sea, eso no es pretexto para no formarme. Ah, es que como no canto, mejor voy a cantar feo siempre. No, pues, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahorita la verdad es tan sencillo tomar cursos, porque gracias al internet ya todo está accesible. Que entonces, y si no, pues acércate a un hermano. Yo lo que yo les decía cuando formaba el Ministerio de Música en ese entonces, en el sector de Santa Teresita, que estaba ayudando ahí en el servicio, yo les decía a los muchachos, miren, tocar no sé. Pero como nací aquí, me sé todos los cantos. Entonces yo se los canto y ustedes se agarran el libro. ¿No? Pero es eso, es de, yo pues sí me sé los cantos. Entonces yo te lo canto y te digo más o menos cuál es el timbre, cuál es el ritmo, y tú ya lees las notas y lo tocas. Porque lo demás no te lo puedo ayudar, pero siempre puedo alabar. ¿Quieres comentar algo? Sí, algo que es bien importante, que todos debemos estar conscientes de esta luz. Y yo hago hincapié en esto. Normalmente Pepe, y no me van a mentir, normalmente nos invita a que lleguemos a tiempo a la asamblea. Caray, ¿qué tan importante es de que el Señor nos está esperando? Él está más pronto que nosotros mismos para iniciar la asamblea. Y entonces, nosotros debemos de llegar antes de las 5, estar aquí preparados para poder iniciar nuestra asamblea de oración, pero también tenemos que pensar que debo de prepararme desde antes en mi casa. Es decir, debo de consagrar mi mente, mi boca, mi espíritu para poder servirle al Señor a través de la oración. No es solamente quien dirige. El que dirige, bueno, pues es un instrumento que utiliza el Señor, pero todos nosotros somos parte de esa obra, hermanos. Entonces necesitamos prepararnos desde antes para venir a la asamblea y también a través de esto aprender a escuchar al Señor lo que el Señor nos dé y nos pida que compartamos en la asamblea. Esto es la obra. Bueno, si ven precisamente esta parte de la música, cada uno de los cantos está preparado para cierto momento de la asamblea. Hay cantos diferentes para la invocación del Espíritu, hay cantos de alabanza, hay cantos de adoración, porque cada uno cumple su propósito. Entonces, es igual como la formación. No me sé los cantos, bueno, tengo el apoyo visual, y si no, pues me compro un libro y pues al menos me los voy aprendiendo y lo voy guiando, ¿verdad? Pero que no haya pretexto para orar. Porque hasta donde yo sé, y si los conozco a todos les he escuchado la voz. Entonces todos pueden cantar. ¿Ok? Amén. Muy bien, vamos al siguiente capítulo. Este capítulo lo he titulado así: la necesidad de evangelizar. ¿Y cómo es Dios de providente que justamente ahorita en Alexio habló de eso? Fíjense. No sé si se dieron cuenta que el compartir de Ceci, el compartir de Jenny, el compartir de Pedro, todos iban en esa línea. Entonces cuando ahorita los escuché yo dije, chinga, me se la No, no es cierto. Pero quiero que recordemos esto. ¿Puedes darle la siguiente? Todo cristiano, levanta la mano, ¿quién de aquí es cristiano? ¿Quién cree en Cristo? ¿Todos creen en Cristo o no creen en Cristo? Entonces yo soy cristiano. Todos somos cristianos, ¿verdad? Porque creemos en Cristo. Todo cristiano, tú, es misionero en la medida en la que se ha encontrado con el amor de Dios. ¿Se encontraron con el amor de Dios, sí o no? Amén. Entonces tú eres misionero. Tú estás llamado a evangelizar. Dice la palabra de Dios en Romanos 10. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese eres tú. ¿Quién te envía? Jesús. Vayan y hagan
hagan discípulos a todas las naciones. Él es el que te envía. Entonces ya vamos hacia atrás. ¿Quién te envía? Jesús. ¿Cómo irán si no hay quien los predique? Por lo menos cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 25 personas aquí que pueden predicar. Porque todos me dijeron que experimentaron el amor de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces todos podemos predicar, todos podemos evangelizar. ¿Y cómo van a creer si no lo han oído? Ah, ese es el meollo. Ahí está, donde la puerca tuerce. Así dice, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque no han crecido, porque no he invitado, porque no he hablado. No he hablado. Y si no hablo, ella no va a escuchar de Dios. Eres tú quien tiene que hablarle. No esperes a alguien más. Eres tú. Me hace la siguiente por favor. Hoy, más que nunca en la iglesia, hay tantos cambios y el mundo está tan revuelto y además de todo, estamos sufriendo de tantos ataques de fe. Y se está atacando tanto a la familia, se está atacando tanto a la sociedad, a Dios mismo, que hoy más que nunca es una necesidad imperiosa hacer una nueva evangelización. ¿Y por qué nueva? No porque el evangelio o porque de quien vayamos a hablar es nuevo. Sigue siendo el mismo Jesús ayer, hoy y siempre. Es el mismo Jesús del que voy a hablar. Pero es una nueva evangelización porque tengo que dar respuesta al hoy, a los signos de los tiempos, a la necesidad del hombre de hoy. Cada uno de nosotros, les voy a pedir que recuerden la fecha, a ver si se acuerdan la fecha exacta y si no, al menos la experiencia de cuando fue su primer llamado, su primer encuentro. Recuerden, ¿quién los llamó? ¿Quién los invitó? ¿Quién los trajo? ¿Quién les habló de Dios? Tuvo que haber sido una persona al menos. Su abuela, su hermana, su hermano, su amigo, su esposo, su esposa, etc. Alguien Dios usó de instrumento para comunicarse. Pero ese instrumento respondía al signo de ese tiempo. Si no me equivoco, la más nueva entre nosotros ahorita es Ángeles. Pero fuera de ello, la gran mayoría de nosotros tiene por lo menos 10 años. La gran mayoría, no digo que todo, pero la gran mayoría de nosotros tiene por lo menos 10 años de la comunidad. Eso quiere decir que hace 10 años no eran las mismas necesidades que son ahora, ¿verdad? Llamando a las nenas. No, ya había venido el año pasado, ¿verdad que sí? Por eso lo ubico yo, y que sí, porque yo era tú. Entonces, esa evangelización que tú vas a realizar es nueva, ¿por qué? Porque la necesidad del hombre es nueva. ¿Puedes darle a la siguiente? Hemos de revivir entonces nosotros, esta proclamación, esta aclamación, esta aclaración que sea San Pablo, ¡ay de mí! Si no predica. ¿Qué significa ay de mí? Pobre de mí. Pobre de mí. Es como, yo sé cuál es el futuro que me depara si yo no evangelizo, si yo no hablo, si tú no hablas. ¿Sabes bien cuál es tu futuro? Y más que tuyo de este cuerpo, ¿cuál va a ser la condición de tu alma para la eternidad? ¿Se escucha fuerte? Sí. Pero así es. ¿Dónde quieres que esté tu alma en la eternidad? Ay de mí si no evangelizo, si no hablo, si no predico el evangelio. ¿Por qué? Porque las personas de hoy, más que el querer escuchar o necesitar que les digas, no hombre, no pasa nada, no. Necesitan a un Dios cercano, a un Dios que sea capaz de estar ahí, sin juzgar, solo estar, solo escuchar. Alguien que me ame
Así. Pero solo saliendo de mi comodidad, de mi temor, de mi incertidumbre, de mi yo no sé, es como voy a responder. Fíjense, dice el Evangelio Gaudium: el que arriesga, el Señor no defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya lo esperaba con los brazos abiertos. Tú, dile, pues me voy a lanzar, no sé qué voy a decir, pero me voy a lanzar. El resto lo hace Él. Solo es cuestión que rompas el miedo y lo intentes. Porque recuerden que el miedo no es de Dios. El temor de Dios sí, el temor a ofenderte, pero el miedo no. Porque Dios es valiente, es arrojado. Y somos hechos a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces apropiémonos de esa valentía. Hasta la siguiente, por favor. No basta entonces solo con anunciar una buena noticia, solo con decirle, mira, Jesús te ama y todo va a estar bien. No. Porque de nada sirve transmitir un mensaje si yo no soy capaz de verlo en una acción concreta. Es necesario en lo posible verla hecha realidad. Que tú me digas, todo va a estar bien, porque yo he visto en ti que has pasado por la prueba y no te has caído. ¿Te dolió? Claro. ¿Sufriste? Sí. ¿Pero perdiste la fe? Nunca. Entonces los demás serán capaces de creerte. Dijeron, porque no sé cómo le haces. Pues es que no soy yo, dijo Pedro. ¿Quién es? Ese que me sostiene. Porque si no, no sé dónde andaría. Evangelizar es hacer que este amor, que es Dios mismo, se haga presente y pueda ser percibido por signos y obras reales. Porque difícilmente los hombres de hoy van a creer en un amor que es la actitud de Dios si no se sienten amados por ti. Antes que cualquier cosa, ama. Y después, haz lo que quieras. Ama. Ama. Si le dices a esa persona y con actos concretos se siente amada y la acompañas en el dolor, en el sufrimiento, en la prueba, en la alegría, se va a sentir amada. No sé ustedes, pero yo sirvo porque me siento amada. Me sé tan amada por Dios, me experimento tan amada por Dios que lo único que puedo hacer es decirle, aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¿Le hace la siguiente? Si algo debe de inquietarnos, dice el Papa Francisco, santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesús, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Esa debería de ser nuestra preocupación. ¿Cuántos están allá afuera que se sienten abandonados? Y para los siguientes, si no me equivoco, siguen las claves. No, falta una, ¿verdad? Falta una. Vamos a ver esta siguiente y ahorita les voy a dar unas pistas o claves para salir. Léelo para ti. Te lo voy a leer en voz alta, pero léelo para ti. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él. Tú lo sabes. Entonces, eso que ya has descubierto, eso que te ayuda a vivir cada día y que te da esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a otros. ¿Tú te has sentido amado, sí o no? Da ese empeño. Y todo lo demás se va a generar por sí solo. Y para ayudarles un poquito, les voy a dar algunas claves que el mismo Papa Francisco, les voy a compartir las claves que el Papa Francisco nos invita, ¿verdad?, para esta evangelización. Algunas pistas que pueden ayudarnos para llevar y comunicar a Jesús. Primero, llevar el Evangelio a las personas, a las que conoces, que son cercanas, pero también a las que no, con las que te cruzas día a día en la calle, en el mercado, en donde estés.
Basta con decirle un Dios te bendiga para que cambie su día. Iniciar primero con un diálogo personal. Preocúpate por conocer a la persona. Antes que hablarle de Dios, dile, ¿cómo estás? Yo en algunos acompañamientos, cuando estaba acompañando a las hermanas encargadas de las comunidades, les preguntaba, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuáles son tus angustias? ¿Qué es lo que te duele? ¿Cuáles son tus alegrías? ¿Cómo está tu mamá enferma? Primero, háblale. Interésate por él. Y entonces después, introducimos la palabra. Ámale primero. Después, otra pista puede ser también el pedir esta gracia al Espíritu, entregar todas nuestras capacidades, pero también nuestra creatividad al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él haga esa misión que nos ha confiado. Dile, Espíritu Santo, no sé hacer las cosas, yo no sé hablar, instrúyeme tú. Para que se escuche tu voz y no la mía. Y en la medida de lo posible intentar emplear esto, un lenguaje sencillo. No tanto con términos, inclusive hay veces en las que podemos hablar de Dios sin usar propiamente la palabra y te sigo hablando de su amor y misericordia, porque ese es el mensaje central de la evangelización. Dios te ama. Si el otro experimenta eso, ya la ganamos. Otra clave es muy importante que las personas que vayamos a evangelizar, ese que tantas veces nos han pedido Pepe, Georgina, los hermanos que pensemos y que conoces, primero llevar un acompañamiento, es decir, el escucharle, siempre atento y respetuoso, estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar ahí. A lo mejor te va a tomar un año, te va a tomar un año en el que estés escuchándole, alentándolo, preocupándote, preguntándole cómo estás, pero primero es acompaña y después entonces invitas, porque como se sintió amado, te va a responder, no a ti, sino a él. Abrirnos sin temor, sin duda, a la acción del Espíritu, porque es el propio Espíritu quien va a poner las palabras en nuestra boca, el propio Espíritu el que nos va a inspirar a saber, esta persona necesita un abrazo, necesita un aliento, necesita una ayuda, y orar e interceder en el Espíritu por esa persona, aunque yo no sepa cuál es la necesidad del Señor, no sé cuál es la necesidad de Pedro, pero te pongo su corazón, tú sabes. Y a lo mejor él no me ha contado nada de su persona, pues entonces pídele a Dios, él lo conoce. Y Dios va a ir abriendo el corazón poco a poco. Y unidos a Jesús, fíjense, esta frase me impactó. Si estás unido a Jesús, entonces vas a buscar lo que Él busca. Y vas a amar lo que Él ama. Pero primero tienes que unirte a Él. ¿No sabes amar? Pues pídele que te enseñe. Y por último, no menos importante, auxiliarnos siempre de Mamá María. Ella, como buena madre, conoce los corazones de sus hijos y sabe lo que necesitan. Y a lo mejor a quien necesitan es a ti. Entonces no hay pretexto. Otra vez pregunta: ¿quién se ha sentido amado por Dios? ¿Quién va a evangelizar entonces? A ti te toca. A mí me toca. Ama. Y entonces, después se dará. Y vamos a pasar, por consecuencia, al capítulo 16. ¿Qué se llama? Formando comunidad. Les voy a hacer aquí una pregunta. ¿Quién de ustedes ha tenido o tiene actualmente, ya sea Alianza en Camino o Alianza Solemne? Más del 80% tenemos. ¿Quién lleva más de 3 años en la comunidad? Más de 3
Ahorita van a saber por qué. Ok. Si ustedes recuerdan, a lo mejor no lo saben y si no se los hago de su conocimiento, en los estatutos de la comunidad y en el documento básico dice que una persona puede firmar alianza en camino transcurrido un año de asistencia y permanencia en un grupo de oración y viendo o que se note, ¿verdad?, estos pasos en la fe. Y dice que una persona que llevemos por lo menos 3 años de vivencia de la vida comunitaria y tengamos alianza en camino, nos convertimos en miembros plenos de la comunidad. No importa si en este momento no tienes alianza en camino, pero si la firmaste durante 3 años consecutivos, te convertiste en miembro pleno. ¿Y qué hace un miembro pleno? Es pregunta. ¿Qué creen que hace? Pues ora, evangeliza, sirve, Cuida, custodia, cultiva el carisma. Cuida, custodia, cultiva. Es decir, hago mía la comunidad. Es mía. No es la comunidad Nueva Alianza, no. Es mi comunidad Nueva Alianza. Es como mi hijo, mi nuera, mi padre, es mi comunidad. No es solo la de alguien. mi familia espiritual. Todo lo que somos, discípulos, discípulas, hermandad de comunidad de Nueva Alianza, siervas de la Alianza y tu sector, mi sector. Cuando experimentas este encuentro, del que hablábamos hace un momento en la evangelización, entonces somos cautivados por él y es un deseo del corazón esta parte de compartir la vida con los otros, de escuchar sus inquietudes, de preocuparte, de alegrarte con él, de llorar con él, pero también de comprometerte a construir un mundo nuevo. Ojo, no por obligación, ni como un peso que me desgasta, no por eso, sino como una opción, una elección personal que me llena de alegría y me da identidad. Por eso es, yo soy comunidad Nueva Alianza. Eso es que me define. Y al experimentar este encuentro, nace en nosotros este deseo de comprometernos, buscando entonces no solo quiero el permanecer, es decir, el asistir y sentarme cómodamente aquí y recibir las enseñanzas de los hermanos del equipo, no. Quiero ser parte, pertenecer, ser suyo. Yo soy de ustedes. Y es su responsabilidad cuidarme, cultivarme, custodiar mi corazón. Y ustedes son míos. Pero específicamente en la comunidad, ¿a través de qué acto lo hacemos? De la alianza. Este compromiso se refleja en un acto concreto, en la alianza, que es este compromiso deliberado, es decir, nadie me obliga, lo decido, lo pienso y entonces libremente opto por él. ¿Qué hacemos con Dios para ser miembros plenos? Con todos sus derechos, sí, pero también sus obligaciones. Cuidar, cultivar y custodiar el carisma. ¿Me puedes ayudar con el otro documento? Quienes han firmado alguna vez Alianza en Camino o Alianza Solemne, les voy a ayudar. ¿Qué es lo primero que dice esa alianza? La primera frase. No. Además de Lo primerito que dice la alianza. No. ¿Cómo, Pepe? Dios me está
invitando. ¿Quién es el primero que sale? Dios. Dios. Él da el paso y dice, ¿me puedes abrir la presentación? No, en el archivo. Perdón. Así es que ya lo tengo, pero necesito cerrar esto. Sí. Ahí está. Espérame, no. Bueno, la alianza comienza precisamente con eso. Dios me está invitando a entrar en alianza con Él. Así inicia el documento de la alianza. Dios me está invitando a entrar en alianza con Él. ¿Puedes ampliarlo? Fíjense, Dios me está invitando a entrar en alianza con Él. Quiere ser nuestro Dios y me llama para ser parte De su pueblo. es yo soy su hijo, Él es mi Dios. Yo soy su hermana, ustedes son mi familia. Y rápidamente vamos a ver. Esto significa que entonces para responder este llamado, ¿qué voy a hacer? A entregar mi vida voluntariamente a Dios Padre. A conocer y amar a Dios con una disposición diaria de oración y gratitud. A vivir la fraternidad con mis hermanos, pero sobre todo a crecer ¿en qué? En el amor. Ese amor con el que Él me amó primero, porque Él fue Él quien dio el paso. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de reunirme puntualmente para la asamblea. ¿Vieron cómo nada más? ¿No todo es diosidencia? Les digo que me spoilearon el tema. A respetar y apoyar el proyecto de vida. A contribuir con el sostenimiento de la comunidad con mis bienes materiales, mi aportación, mis bienes espirituales. Todos tienen dones, ¿sí o no? Amén. Todos podemos servir, ¿sí o no? Amén. Eso es a contribuir, servir, poniendo las sillas, ayudando en el sonido, recogiendo, montando el altar, cantando. Pues tú, y si no tienes un servicio, levanta la mano y ahorita Pepe te asigna uno. Todos podemos servir. Y lo más importante dice, promover la doctrina moral católica. Pero esta frase me encanta. Todo lo anterior significa que ¿qué? Léale ahí. Me hago responsable de esta nueva familia. Me hago responsable. Mira, te toca cuidar a todos ellos. Lupita, ahí está tu chamba. Gerardo, ahí te encargo. Todos son tu responsabilidad. ¿Te haces responsable de qué? De esta nueva familia. Soy tu responsabilidad. ¿Podemos seguir con la presentación? Entonces, no importa que no tengas alianza. Tal vez no has firmado el papel, pero estás o no estás en esta comunidad. Amén. Entonces, esos compromisos son también tuyos, míos. Es mi responsabilidad cada uno de ustedes. Cuidarlos, custodiarlos, cultivar su corazón. ¿Hace el nombre de la presentación? Una iglesia con propósito, 15, 16 y 17. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, a través de la vivencia de esta alianza. Porque es Dios quien salió a mi encuentro y Dios quien me va a cuidar. Vamos a ir cerrando esta parte del tema. Un segundito. Y les voy a invitar a que cada uno de ustedes, tú que te conoces, respondas a este llamado. ¿Le das a la siguiente? La alianza es este compromiso que hacemos con nosotros, sí, pero también Dios se compromete a darnos su gracia para ayudarnos a vivirlo. ¿Le das a la siguiente? Nuestra alianza es el compromiso de ayuda mutua. Por eso es mi responsabilidad tu vida. Significa que me hago responsable. ¿Le das a la siguiente?
Y fíjense, dice precisamente también el Evangelio, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor. Y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. No se está en una comunidad, con esto terminamos, porque tengamos un proyecto en común, porque todos necesitemos algo. No, no es por eso. Se está en una comunidad, ni siquiera porque nos amemos, sino porque juntos hemos sido llamados por Dios. Y quiero cerrar con esto que dice el Evangelio Gaudium en el número 272. El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios. ¿Tú amas a tus hermanos? Yo sí, yo los amo a todos. De verdad. Entonces, si amas a tus hermanos, eso te va a facilitar el encuentro con Dios. Hasta el punto de que quien no ama al hermano camina en tinieblas y entonces no ha conocido a Dios. Uno no vive mejor si se escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, a no servir, a no hacer nada y estar cómodo. Si se resiste a dar y se encierra entonces en esa comunidad. Si haces eso, no es más que un suicidio. Todos estamos llamados a servir. No importa que no tengas alianza. Es tu comunidad. Yo soy comunidad. Tú eres mi responsabilidad. Amén. Amén.